el mismo tanto hacia arriba que hacia abajo se llama iluminación con flujo luminoso directa, indirecta. Cuando ya la luz empieza a ir hacia arriba, ya recibe el nombre de semi-indirecta. Y cuando toda la luz va hacia arriba, ya sería iluminación con flujo luminoso indirecta. Entonces, esa es la clasificación de flujo luminoso que emiten las luminarias de acuerdo hacia qué dirección está dirigido el flujo luminoso. La mayoría siempre está dirigido hacia abajo, ¿no? Porque la luminaria está diseñada para colocarlo en la parte más alta de un ambiente y obviamente lo que tiene que ir la luz es hacia abajo. Pero hay lugares, por ejemplo, para iluminar una fachada, un jardín, no se coloca la luminaria arriba, se coloca abajo, ¿no? Ahí es al revés, ¿no? Pero es un porcentaje muy bajo respecto, porque en la mayoría nosotros siempre usamos la luz en el techo, hacia arriba, ¿ya? Entonces, esa es la clasificación del flujo luminoso que emiten las luminarias. ¿Alguna pregunta? Bueno, digamos entonces, señor. Fíjese, aquí dice un ejemplo, ya que están en su casa, indique qué tipo de emisión de flujo luminoso emiten las luminarias de su casa. Bueno, no están solo, están en su casa. Entonces, viendo la luz que tienen en su casa, en su techo, y aprovechando que ahora está oscuro, ¿no? Por la lluvia, entonces varias luces están encendidas en sus viviendas. ¿Y cómo es la luz que emiten su luminaria? ¿Cuál de estos creen que les corresponde? Vamos a escuchar algunas respuestas de algunos que están en su dormitorio, en su sala, y que están con las luces encendidas en este momento. ¿Cómo es? Hacia qué porcentaje de luz va hacia abajo, hacia arriba, cómo es su vivienda. ¿Alguna respuesta? ¿Pregunta? ¿Cómo es la luz que emiten las luminarias que ustedes tienen en su dormitorio o sala o donde se encuentren pasando clases en este instante? En mi caso es directa. Directa, o sea, no hay ni un poquito de luz que va al techo. Nicole. Hola, Nicole. ¿Sí? No, Perdón, no hay ni un no porcentaje se de luz. escucha muy bien. No hay un porcentaje de luz que va hacia el techo. Bueno, entonces la mayoría está entre directo y semidirecto, ¿no? Esto es la cantidad de luz que emiten las luminarias en su dormitorio o en el lugar que se encuentran. Bueno, vamos a seguir entonces avanzando. Vamos a ver la aplicación que tienen las luminarias, o sea, dónde se usan y qué clase de luminarias se utilizan de acuerdo al uso que tienen. Por ejemplo, aquí tengo un pequeño cuadrito de qué luminaria debo utilizar de acuerdo al ambiente que voy a iluminar. Por ejemplo, para uso de viviendas, ¿ya? ¿Cuáles son las luminarias que yo puedo utilizar? Fíjense. Fluorescentes compactos, ¿ya? Puedo utilizar lámparas LED, puedo utilizar lámparas halógenas de baja potencia o halogenuros incandescentes, ¿ya? En oficinas, en general, ¿cuál es la luminaria que más se utiliza en oficinas? ¿Quién me puede decir eso? ¿Qué tipo de luminaria se utiliza más en oficinas? ¿Qué luminaria se utiliza en oficinas? En LED. oficinas, LED, ya, muy bien. En oficinas lo que más se utiliza son LED y también las fluorescentes. Ya en menor escala se utilizan la luz halógena de baja potencia. En la parte comercial, ¿no? Depende de las dimensiones, se utiliza
el fluorescente y la LED, ¿no es cierto? Y halógenas, y para grandes superficies con techos altos, halogénuros metálicos. En la parte industrial se utiliza todo tipo de luminaria, ¿no? En oficinas, por ejemplo, se utilizan LED, fluorescentes, pero también se utilizan, fíjense, luminarias que son la parte industrial a mucha altura, más de 6 metros, lámparas de descarga de alta presión, ¿no? Y los LED industriales, ¿no? Recuerden que la parte industrial, ¿no es cierto? Las naves principales están a más de 6 metros y por lo tanto se utilizan estas de aquí, a descarga y los LED industriales, ¿ya? En los deportivos, fíjense, en el deportivo, luminarias situadas a gran altura, se utiliza lámparas de vapor de mercurio y halogénuros metálicos y vapor de sodio. Esas son las luminarias que más se utilizan, ¿no es cierto?, en la parte deportiva. Entonces, lo que tengo aquí son, más o menos para que se den idea, de qué luminaria debo utilizar de acuerdo al uso del ambiente que estoy analizando para hacerle el cálculo de iluminación. ¿Preguntas sobre este cuadrito de aquí? Bueno, vamos a ver entonces el ejemplo de aplicación de cada uno de estos luminarios. Entonces, para oficinas, era la lámparas fluorescentes, ¿no es cierto?, la que más se utiliza, ¿no? Es la más utilizada en oficinas, lámparas fluorescentes, ¿ya? Y hoy en día lo que se está utilizando son las lámparas LED, ya sea cuadradas o redondas, ¿no es cierto? Y en menor escala se utilizan las lámparas fluorescentes compactas y halogénicas. Entonces aquí tengo una gama de diferentes luminarias para oficinas. Preguntas sobre iluminación de oficinas. Bueno, sigamos entonces con iluminación de oficinas. Ya, fíjense las lámparas fluorescentes. Aquí tengan una característica, por ejemplo, esta lámpara fluorescente de 40 vatios. ¿Qué querrá decir? A ver, esta es la potencia que consume. ¿Quién me puede decir qué indica esto de aquí? A ver, para ir repasando lo que ya vimos, porque así hoy en día vamos a manejar estos datos y nosotros ya lo vimos. ¿Qué querrá decir esto de aquí? 6000 LM. ¿O qué es? Hola, hola. ¿Qué me indica esos 6000 LM en esta luminaria? Es el lumen, el flujo luminoso. Ya, cantidad de luz que emite la luminaria es de 6000 lumens y 5500 grados Kelvin. ¿Qué será? ¿Es el color? ¿Ya? ¿Me puede decir qué color de luz es esta luminaria? Con este dato. Amarilla, blanca, cálida, fría, ¿qué color es? ¿Es más blanca? Ya, más blanca, ¿no? Entonces, muy bien, estamos bien hasta ahí. Y esto de aquí es índice de reproducción de colores, ¿no? O sea, la distorsión de los colores. No es al 100%, pero estamos cerca. Muy bien, entonces, esta lámpara de 6000 lumens, ¿no es cierto? Ya, y fíjense cómo lo utilizamos en oficinas, cuando tenemos cielo falso, o también cuando no lo tenemos, ¿no es cierto? Es muy útil utilizar este tipo de luminarias. Hoy en día, pero ya estamos utilizando esto, ¿no? Las luminarias LED son un poco más pequeñas que las fluorescentes, son de 3600 lumens, ¿no? Y el color igual blanco, la potencia, pero es casi la mitad, fíjense, la diferencia. Ya. Bueno, entonces para oficinas utilizamos este tipo de luminarias. No sé si tiene alguna pregunta. Pues, digamos en oficinas entonces.
Después tenemos este tipo de luminarias, oficinas, ¿no es cierto? Cuando tengo pequeñas áreas y tengo pasillos, oficinas, utilizo este tipo de luminarias. Este, por ejemplo, es de 23 vatios, de 2300 lumen, 5500 grados Kelvin luz blanca y la resolución de colores es 80%. Y el LED, obviamente, el que está reemplazando, que es de menos potencia, fíjense, pero obviamente es de 1600 lumen, luz blanca, y la reproducción de colores mayor 80%. Entonces, esto lo que usamos también en oficinas, digamos, con otras aplicaciones. Esta es la luz halógena, ¿no? Que se utiliza sobre todo cuando tengo que resaltar colores y tengo mayor índice de reproducción de colores, de 70 vatios, 5800 lumen, 4000 grados Kelvin. Esto en realidad se utiliza muy poco hoy en día porque el LED lo está desplazando directamente a este tipo de luminarios, los que son halogenuros para oficinas. ¿Ya? Digamos entonces, en iluminación para la oficina, piensen, esta es luz halógena, que solamente se utiliza en ciertos sectores de la oficina, es más para la parte decorativa y para resaltar algunos colores de algunos elementos. En este caso, piensen en un cuadro, en un mapa mundi, donde estoy resaltando el color del cuadro con este tipo de luminarias, porque este es el que menos distorsiona el color verdadero de un objeto. Entonces, se utiliza en oficinas, pero en menor cantidad. ¿Preguntas? Bueno, digamos entonces con luminaria, esto por ejemplo de 50 vatios, es de poco flujo luminoso y el color es un poco más cálido, ¿no? 3000 grados Kelvin, es un color más cálido, ¿ya? En aulas, fíjense, lo que más utilizamos hoy en día son los fluorescentes, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, un doble como esto tiene 6000 lumen de 40 vatios, luz blanca y de ¿ya? Actualmente se sigue utilizando fluorescente en las aulas porque es más barato de conseguir y su mantenimiento es más sencillo respecto del LED. Por ejemplo, aquí, si ustedes han visto, ¿qué es lo que reemplazan aquí constantemente? Son los tubos, ¿no? Los tubos fluorescentes y la carcasa queda ahí instalada sin necesidad de reemplazar. El LED, sin embargo, hoy en día viene todo armado y cuando se daña hay que reemplazar todo, incluyendo la carcasa, y esto lo hace un poco más caro. Bueno, entonces ahora en supermercados, fíjense lo que se utiliza lámparas de descarga halogenuros porque son de gran altura en los supermercados, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, tiene una gran cantidad de flujo luminoso, 20.500, obviamente su potencia es elevada, ¿no? Entonces, esto se utiliza en supermercados. En la parte industrial dijimos que se utilizan, ¿no es cierto?, lámparas de descarga de mercurio de alta y baja presión. Aquí, por ejemplo, tengo una nave industrial, obviamente por la altura utilizo menos, ¿no? Aquí uno se analiza, miren que hay 1, 2, 3, y aquí está la otra fila, ¿no? Aquí está uno, aquí está el segundo que se ve muy poco, y estos son los que se usan en la parte industrial, ¿no? Fíjense, estos son de mucho más potencia, 400 vatios, y obviamente dan una gran cantidad de luz, en este caso 22.000 lumen respecto a los 6.000 que daba un tubo fluorescente de aula. Este es 4 veces más casi, ¿no es cierto? Obviamente su potencia es mucho más, y lo malo solamente es el índice de producción de colores, ¿no? Que no es muy bueno, pero en una industria tampoco necesitamos resaltar mucho los colores, ¿no? Bueno, preguntas. Y también lo que usamos es el LED industrial, fíjense, miren, que se usa bastante, son de 200 vatios y el flujo generalmente son de 29.000 lumen, ¿ya? Entonces, esos son los dos LED industriales que usamos para la parte industrial. Preguntas sobre iluminación y luminarias. Bueno, seguimos entonces. Bueno, esto es para fachadas, no vamos a ver mucho, ¿no? Porque obviamente fachadas es tiene otro arte, ¿no? Hay que saber ubicar la luminaria. Por ejemplo, aquí tengo de tal forma de que si yo veo de lejos tengo este efecto. Esto ya es decorativo, ¿no es cierto?
y obviamente tiene otro tipo de tratamiento para fachada, por lo tanto que vamos a pasar así a lo rápido esta parte porque no es el objetivo principal del tema. Y lo mismo para campos deportivos, ¿no es cierto? Se utiliza bastante estas luminarias, tienen que ser de alta potencia. Por ejemplo, un estadio es una superficie muy grande y, por ejemplo, este tipo de luminarias, fíjense, son de 1000 vatios y el flujo de cada uno son 80.000 lumen y la luz de 4500 grados Kelvin representa blanco, ¿no? Y obviamente son superficies muy grandes, las áreas deportivas, sobre todo los estadios, donde se utiliza luminarias de mucha potencia, ¿no? En este caso, 1000 vatios de halogenuros metálicos, ¿sí? ¿Ya? Bueno, preguntas sobre luminarias. Digamos, entonces, para alumbrado público ya no necesita mucha explicación, ¿no? Todos pasan por las calles, saben qué luminaria se utiliza. Y fíjense, en avenidas, por ejemplo, se utiliza de 150 vatios, vapor de sodio, alta presión, 15.000 lumen de luz, 2000 grados Kelvin, luz es luz cálida, supercálida, ¿no? Y el índice de reproducción está por el 80%. Esto es para alumbrado público. Y esto es para uso decorativo, no es luz halógena, que no vamos a verlo porque se utiliza en menor escala. También tenemos para jardines, ¿no es cierto?, diferentes tipos y, bueno, depende qué efecto ustedes quieren dar al jardín. Por ejemplo, aquí en la planta tengo una luz, ¿no es cierto?, dirigida de gran potencia respecto a esto de aquí, que son para el área verde, ¿no? Entonces, mucho depende cómo quiero iluminar yo. Esto ya sobre todo es iluminación decorativa y el arquitecto tiene que elegir el tipo de luminaria adecuada de acuerdo al que va a iluminar, ¿no? No hay una sola luminaria para jardín, depende de qué quiero iluminar de jardín. En este caso, la plantita, como de elegir, o el jardín que está recubierto de césped o pasto. Pregunta. Para viviendas, fíjense, para viviendas, ¿no es cierto?, en los baños, puedo utilizar la luz fluorescente compacta o puedo utilizar luz halógena. Esta luz halógena es simplemente para la parte del espejo, porque el espejo es como una especie de tocador donde una persona, obviamente, hace sus cambios para poder, obviamente, verse mejor, ¿no? Este es un baño simple, este es un baño un poco más mejor, ¿no? Fíjense en la diferencia de las luces, ¿no es cierto? Ese tipo de luz resalta mejor los colores respecto a todo aquí, ¿no? Esta es luz blanca y nos resalta muy bien los colores. Preguntas sobre iluminación en viviendas, específicamente en baños. Preguntas, dudas. ¿Qué tipo de luces ponen dentro de la piscina, ingeniero? Dentro de la piscina puede ser LED, la única importante que son a bajo voltaje. Estas luces, por ejemplo, son a 220 voltios, funcionan con 220 voltios. Obviamente es un lugar seco, los techos no hay ningún problema, pero en la piscina, ¿no es cierto?, la luminaria está en contacto con el agua. Por lo tanto, digamos, cualquier falla, imagínense, con 220 voltios de esto, o sea, toda la piscina estaría cargada con voltaje, ¿no? Y sería peligroso. Entonces, utilizan lámparas de bajo voltaje, generalmente funcionan a 12 voltios. Entonces, funcionan a 12 voltios, tienen que tener un transformador para las luminarias de la piscina fuera de la piscina. No sé si se ha visto en las fotocopiadoras, por ejemplo, que nosotros usamos, no son de Marín Bolivia, son de Europa o de Estados Unidos, y no sé si se han visto en las fotocopias grandes que utilizan un transformador que baja el voltaje de 220 a 110 voltios, porque estas fotocopiadoras están diseñadas para 110 voltios, que es el voltaje en Estados Unidos y en Europa. ¿Han visto una fotocopiadora con transformador aquí o no? Hola, hola. Sí, 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 he visto. Ya, ese mismo tipo de transformador se utiliza para piscinas, ya, tiene que reducir el voltaje de 220 a 12 voltios. Y una vez que reducimos eso del transformador, llevamos ya cables a los focos de la piscina a 12 voltios, ¿no? Así para que si hay una falla, 12 voltios no es dañino para un humano, ¿no? Pero 220 voltios sí.
Y ese transformador obviamente no tiene que estar en la piscina, en el agua, no puede estar, digamos, en una churrasquera que está cerca de la piscina, que tiene techo ahí, y de esa churrasquera se lo ubica el transformador pequeño, así cuadrado, y se lleva cables en 12 voltios hasta las luces de la piscina. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta más? Bueno, eso es todo en cuanto a iluminación de baños. Digamos, entonces, una cocina, fíjense, se utiliza fluorescente compacta como también LED, dependiendo, ¿cierto?, de qué quieren iluminar, ¿no? Esta es iluminación en cocina. ¿Preguntas sobre iluminación en cocina? Bueno, digamos entonces, en el comedor social se utiliza, digamos, tipo araña, como se llama, ¿no? Está formado por varias luminarias y eso solamente es para el área social, ¿no? Seguramente varios de ustedes tienen en su vivienda una araña, se llama tipo araña, no hay diferentes modelos, estilos, ¿no? Dependiendo cómo quieren que luzca su sala, ¿no? Ya, entonces tenemos este tipo de luminarias tipo araña. En el dormitorio no hay que explicar mucho, ¿no es cierto? Este es un dormitorio, por ejemplo, tenemos la luz central, que es la más principal, y varios de ustedes solamente deben tener esto, ¿no? Que es la luz central, y obviamente ya no necesitan esto de aquí, ¿no? Estos son luces ya adicionales que pueden funcionar si lo sacamos tranquilamente con la luz central, ¿no? O esta lamparita. Bueno, ¿alguna pregunta sobre iluminación y los tipos de luminarias? Bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces vimos un repaso de lo que son las luminarias y ahora vamos a entrar al último subtítulo, que son iluminación de interiores. Ya, vamos a ver entonces lo que es el cálculo de iluminación de interior. Ahora vamos a entrar a la parte lentamente de cálculos y vamos a aplicar toda la teoría que vimos hasta ahora, ¿no? Desde luminarias, hasta cómo elegir luminarias, hasta cómo hacer cálculos de cantidad de luminarias de acuerdo al tipo, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces empecemos con luminarias. ¿Cómo se hace la distribución de luminarias en un local o ambiente? Para obtener una iluminación uniforme, la distribución ideal de luminarias debe ser de la siguiente forma. Esta es la forma más eficiente de distribuir las luminarias en un plano. Si la distancia entre luminarias son 4 metros, de la luminaria a la pared, tiene que ver la mitad, o sea, 2 metros, ¿no? Tanto horizontal como vertical, para tener una iluminación muy uniforme. Entonces, esa es la distribución ideal de luminarias en un ambiente, ¿ya? Si la distancia entre luminarias es, no sé, 4 metros, de la luminaria a la pared tiene que ver 2, tanto para fluorescentes como para LED, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero iluminar un dormitorio, para que tenga uniformidad en la iluminación, ¿en qué parte del dormitorio se coloca la luminaria? ¿Sobre la cama, sobre el espaldar? ¿Dónde? ¿Dónde se coloca la luminaria en un dormitorio? Joven. ¿Dónde lo colocamos? En el centro de la habitación. En el centro. ¿Para qué? Para, obviamente, que la luz se reparta de forma uniforme, ¿no? No de forma uniforme, en el centro. Eso de aquí es algo similar, ¿no? Ya queremos que la iluminación sea uniforme, entonces lo hacemos de esta forma. ¿Ya? ¿Preguntas sobre este ejemplo de aquí? Bueno, digamos entonces.
Aquí un ejemplo, fíjense, distribuir 12 luminarias en un siguiente local, dice, ¿no? Las dimensiones son de 3 por 2. ¿Cuál será la mejor distribución de luminarias? Colocar las 12 al centro, hacer dos filas de 6. ¿Cuál será la mejor distribución de las 12 luminarias en este plano? ¿Qué dicen? ¿Cuál va a ser? Podría intentar colocar, ¿no es cierto? No sé, dos filas de 6, por decir. Otra es colocar tres filas de 4. Ya eso ya depende de cuál es la mejor distribución, ¿ya? Por ejemplo, con una solución yo puedo decir esto, ¿no? Colocar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí abajo obviamente los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? O puedo colocar aquí 1, 2, 3 y 4. Y lo mismo, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y aquí lo mismo, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la mejor distribución a esas alternativas? ¿Cuál elegirían ustedes y por qué? ¿No? ¿El inciso A o el inciso P la mejor? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Cuál será la mejor? Estoy esperando la respuesta. ¿No? La opción A. La opción A. ¿Por qué la opción A es mejor? Porque a lo largo de ese espacio las luminarias estarían más seguidas. Y ¿Qué en distancia sería cambio, esta prueba? Esta que estoy marcando, ¿qué distancia sería, miren, de luminaria a luminaria? 1 metro, 2 metros, ¿cuánto? 2 metros, 1,5 metros más o menos, creo. A ver, exacto. 2, 4, 6, 8, 10. Aquí sería 2, ¿no es cierto? 2 metros. ¿Y esto sería cuánto? 1. 1. ¿Ya? Veamos este otro. ¿Sí? Verticalmente, ¿cuánto es? Sería así, ¿no? Somos 3 metros. ¿Cuánto sería? Sería 1, 1, 1, 1. ¿Cuánto? 1,5 por decir. Eso sería 0,75 centímetros, ¿no es cierto? Sí. Eso sería 0,75. ¿Cuál es la mejor? Pero, y aquí tendría lo mismo, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, sería 369, esto sería 3 metros, esto sería 3, y esto cuánto sería 1,5, ¿no? Y aquí tendría de la siguiente forma, ¿no? Aquí sería 1, 2, aquí sería 1 metro, y aquí sería 0,5, ¿no? Y eso sería 0,5, pero ¿cuál es la mejor? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Con cuál tengo mejor distribución del flujo? ¿Cómo es? ¿Cuál será la mejor? ¿No? ¿Cuál es la mejor? ¿Qué dicen? Yo creo que el A nomás. ¿Por qué la dijo? ¿Por qué era el A?
Porque la distribución de la luminaria es más en forma horizontal como es el espacio, según mi criterio. Muy bien, ya. Por cuando la distancia horizontal y vertical son iguales, es mejor la distribución, porque aquí la distancia horizontal y vertical 3:1, 3:1, aquí es 2, 1,5. Para un minuto. Hola, hola. Bueno, entonces, cuando la distancia horizontal y vertical son casi iguales, se tiene más uniformidad en iluminación. Por lo tanto, en este ejemplo de aquí, esto es la mejor distribución de la luz. ¿Por qué? Porque 2 es la horizontal y la vertical 1,5. O sea, es 2 y 1,5, ¿no? Son casi iguales, no son iguales, pero se aproximan mucho, ¿no? Pero aquí es 3 y 1, ¿no? O sea, no es buena uniformidad de si están, esto está mejor, ¿no? Están más cercanos, ¿no? Entonces, así es como se elige la distribución de las luminarias. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? No hay ni una pregunta, ¿no? Bueno, sigamos entonces con el siguiente subtítulo. ¿Ya? Altura de la luminaria. Ya vimos ya cómo se distribuye en un plano, ahora vamos a ver en cuanto a la altura de las luminarias, ¿ya? Bueno, ¿qué alturas hay en un local? Para hacer un cálculo, un estudio, se tiene que subdividir a un local de la siguiente forma. Fíjense, tengo una, dos, tres formas de distribuir una luminaria. Lo primero que tengo, fíjense, ¿en qué es? Lo primero que tengo es D. ¿Qué será D? D es la altura del techo a la luminaria, ¿no? Eso se llama D, ¿ya? Por ejemplo, en las viviendas o en las aulas, ese D es 0. ¿Por qué es 0? Porque la luminaria está pegado al techo, ¿no? Entonces D es 0. Pero no ocurre lo mismo, por ejemplo, en una nave industrial de gran altura, ¿no? Donde no lo puedo yo pegar la luminaria al techo porque es muy alto y sería muy ineficiente. Entonces ahí tengo un valor diferente a 0. Entonces eso es D. Después tengo HS. ¿Qué es HS? Fíjense, se llama altura de plano de trabajo al suelo. ¿Qué es HS? Por ejemplo, si yo tengo una mesa, ustedes saben, una mesa, una lámpara de dibujo, ¿no es cierto? Aquí voy a usar una mesa, ¿no es cierto? Generalmente, ¿qué altura tiene la mesa? ¿Qué altura es una mesa? Ustedes que son arquitectos y saben, ¿no? ¿Qué altura tendrá una mesa? Del piso a la base de la, bueno, ¿cuánto será esa altura? ¿Sabe o no? 80 centímetros. Ya 80, 85 centímetros, ¿no? ¿Qué es lo ideal? La altura ideal cuando una persona está sentada, ¿no? Eso es HS, entonces, la altura del plano de trabajo al suelo. ¿Por qué ese valor? Por ejemplo, yo quiero iluminar un aula, yo quiero que la iluminación sea buena aquí en la mesa, no en el piso, ¿no es cierto? No en el piso, en la mesa. Entonces, por eso se determina esa distancia HS y generalmente es 0,85 centímetros, ¿ya? Entonces, eso es HS. Y después tengo H, que es la altura de
desde del plano de luminaria, que es la luminaria, hasta el plano de trabajo que representa la mesa. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto valen esos valores? Veamos aquí en este cuadrito cómo se hace el cálculo de esos valores. Por ejemplo, ¿a qué altura se debe colocar una luminaria? Dice aquí. Cuando tengo locales de altura normal, como son oficinas, dormitorios, salas, todo eso, aquí dice H tiene que ser lo más alto posible. ¿Y qué es lo más alto posible donde yo puedo ubicar una luminaria? Es en el techo, ¿cierto? Entonces, cuando tengo oficinas, viviendas, ¿no es cierto? ¿Dónde se ubica la luminaria? ¿Pegada a dónde? El techo. En el techo, ¿no? Porque, bueno, un dormitorio, un aula no es de gran altura, ¿no? Entonces ya saben dónde colocar las luminarias en cuanto a la altura, ¿no? Pero cuando tengo así un ambiente muy alto, como las naves industriales, todo eso, entonces fíjense, ya utiliza esta formulita y dice que la distancia H, que es entre la luminaria y la mesa de trabajo, es igual a 4/5 de la altura total de todo local menos HS, que es la altura en este caso de la mesa. Ya así es como se hace el cálculo cuando ya tengo ambientes, ¿no es cierto? Ambientes muy altos, y ya no conviene colocarlos, ¿no es cierto? Pegados al techo. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces esos son las alturas que hay en cuanto a luminarias. Hagamos un ejemplo para que quede bien claro, ¿no? Aquí está el ejemplo, fíjense, dice, indique a qué altura debe tener, a qué altura se debe colocar esta luminaria en esta nave industrial que tiene estas características, ¿no? La altura total son 9 metros, la mesa de trabajo está a 1 metro y me pide calcular D o H, ¿no? Entonces, ¿a qué altura debo colocar esta luminaria? Utilizando la formulita que vimos hace un instante en la diapositiva anterior. Bien. ¿Cómo sería entonces el cálculo de D o de H? ¿Cuánto será D y cuánto será H? Bueno, entonces, según la tabla anterior, para iluminación de tipo semidirecta, ¿cierto? La altura, aquí era igual, la altura H era igual a lo siguiente. Y decía que lo óptimo, H, que no es la altura total, es 4/5 de la altura total menos HS. H es simplemente la altura entre la luminaria y la mesa, que representa el plano de trabajo. Entonces, utilizando la formulita, tengo todos los datos, los tengo, y voy a determinar H, que es la altura de la luminaria a la mesa. En este caso, reemplazando cuánto sale H. H va a ser igual a 4/5. H total es 9 y HS es 1. ¿Cuánto sale usando su calculadora ahí? 6.4. 6.4 es 6,4 es la altura
de la luminaria a la mesa de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, de aquí es 6,4. La mesa tiene 1 metro, sería 7,4. Entonces, la nave tiene 9 metros. ¿A qué altura del techo debo colocar la luminaria para que tenga una óptima iluminación? 1.6. 1,6, ¿no? Entonces, fíjense aquí, la altura ideal sería a 1,6 metros del techo. Vean que cuando tengo grandes alturas, ya no es conveniente pegar la luminaria al techo, ¿no? En este caso, va a estar a 1,6 metros más bajo, ¿no? ¿Preguntas? Sobre cómo se hace este cálculo. Bueno, es entonces el método de hacer el cálculo de las alturas. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, sigamos entonces con otro. Ahora vamos a ver factor de mantenimiento y coeficiente de utilización. ¿Ya? ¿Qué es el factor de mantenimiento y coeficiente de utilización? En esta gráfica de aquí yo tengo una lámpara que está emitiendo una luz. Vamos a suponer que esa luz son 1000 lumen, por decir, 1000 lumen, ¿ya? Pero esa cantidad de luz que emite una luminaria no llega a lo mismo aquí, ¿no es cierto? Según esta gráfica de esta flecha, piensen, ha disminuido su grosor, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Dónde se fue el restante de la luz que salió de la luminaria? ¿Se fue hacia los costados? No. Eso es lo que se llama, fíjense, se llama factor de mantenimiento y coeficiente de utilización, ¿ya? El factor de mantenimiento es un número menor a 1 y eso es debido a la pérdida de la luz que emite una luminaria, ¿no es cierto? Debido a lo siguiente: envejecimiento de la luminaria y también pérdida de luz motivado por suciedad. O sea que si este emite 1000, difícilmente que aquí llegue 1000, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Siempre hay una pérdida. ¿Por qué hay pérdida? Porque 1000 era cuando la luminaria era nueva, por ejemplo. Entonces, ¿se han dado cuenta que ustedes cuando compran una luminaria siempre, digamos, emite buena luz, pero conforme va pasando el tiempo, va perdiendo su cantidad de luz que da la luminaria, ¿no es cierto? Es por el envejecimiento natural que tiene el objeto. Y otra cosa es motivado por suciedad. Se va acumulando polvo encima de la luminaria y eso hace que ya no salgan 1000 de la luminaria, salgan menos, ¿no? Entonces ese es el factor de mantenimiento. Y el otro es el coeficiente de utilización, ¿ya? Igual hay una pérdida por la utilización debido sobre todo al color de las paredes y las dimensiones del local. O sea que si la pared, por ejemplo, es de color oscuro, no es lo mismo que sea de color blanca, ¿no es cierto? ¿Con cuál se verá más claro un ambiente iluminado? ¿Con pared blanca o con pared oscura? ¿Con cuál se verá más claro? ¿Qué color tiene que ser una pared para que se vea más iluminado? ¿Blanco o un color más oscuro? Blanco. Blanco, ¿no? Blanco. Muy bien, entonces eso es coeficiente de utilización, o sea, debido al color, paredes, techo, pierde el flujo luminoso que llega al lugar útil, en este caso que es una mesa, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, entonces eso es factor de mantenimiento y coeficiente de utilización. Esto no lo voy a utilizar porque ¿cómo serían los 600, por ejemplo, el flujo útil? Sería 1000 multiplicado por estos dos factores, ¿no? Y eso me da 600, ¿no es cierto? El flujo útil es igual al flujo total de la lámpara, que son 1000, y tengo que multiplicar por esos dos factores para que me den 600. O sea, lo que hace la suciedad, el envejecimiento, el color de las paredes, me hace disminuir el flujo luminoso de la luminaria que llega a mi lugar donde yo quiero iluminar. ¿Preguntas sobre el factor de mantenimiento y coeficiente de utilización? Bueno, sigamos entonces.
El factor de mantenimiento dijimos que era debido a dos cosas, ¿no es cierto? Si se recuerdan, debido a que era envejecimiento y suciedad, ¿no? Debido a esos dos factores, la luminaria va perdiendo su cantidad de luz que emite. Entonces se toma en cuenta envejecimiento y suciedad. Piensen aquí cuánto es el valor del factor de mantenimiento, ¿ya? Se considera un factor de mantenimiento de 80%, aquí dice, para ambientes muy limpios, como son, por ejemplo, bancos, hospitales, donde los ambientes están cerrados, y se considera o se toma un factor de mantenimiento de 80% para estos lugares. Y tenemos lo contrario, ¿no? 50% para ambientes muy sucios, como son carpinterías, mercados, talleres, donde obviamente es un ambiente muy sucio y obviamente se ensucia mucho más rápido y eso hace modificar la cantidad de flujo luminoso del ambiente, ¿no? Entonces, con esos dos valores yo tengo que adoptar dependiendo como comparación qué voy a hacer. Por ejemplo, aquí hice un ejemplo, indicar qué valor de factor de mantenimiento adoptaríamos nosotros para hacer el cálculo luminotécnico de un aula. ¿Un aula cómo es? ¿Será un ambiente limpio o no? No, ¿no es cierto? Un aula será un ambiente sucio, tampoco es tan sucio, ¿no? Entonces, ¿qué valor? Uno tiene que poner un valor. ¿Cuánto adoptarían para su diseño para un aula? En este ejemplo de aquí. ¿Alguna respuesta? ¿De cuánto de... ¿Alguna pregunta? Bueno, alguna respuesta vamos a escuchar a ver. ¿Quién va a participar? 65%. Ya, muy bien, ese es un valor, 65%, dice, ya, está bien, ¿no? 65%, está bien. Bueno, esa es la forma entonces de elegir uno, ese es su criterio de él, no él dirá 65% porque el aula, digamos, no va a estar en el centro hay menos polvo, va a estar en el cuarto anillo, no sé, ¿no? Ese es personal de cada uno. ¿Alguna otra pregunta? Y después tengo el coeficiente de utilización, ¿ya? La siguiente clase, por favor, vamos a empezar de este punto del coeficiente de utilización. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre la clase de hoy día? Bueno, si no hay más dudas, entonces iniciamos en este punto, en la página 113, y el día miércoles estamos acabando el tema número 1. ¿Pregunta? Bueno, quedamos ahí entonces, jóvenes. Hasta la siguiente clase.